¿Cuántas veces has llegado al final del día completamente vacío y no has podido explicar exactamente por qué? No es que no hayas dormido, no es que no hayas comido, no es un cansancio del cuerpo solamente. Es algo más profundo, más pesado. Es ese agotamiento que se instala en el alma y que no desaparece con vacaciones ni con descanso físico. Ese peso que cargas a todos lados sin que nadie lo vea, porque aprendiste a sonreír, aunque por dentro sientas que ya no puedes más. Tal vez llevas meses así, tal vez llevas años, cargando responsabilidades que nadie más parece ver, cargando preocupaciones por tu familia, por tus finanzas, por tu futuro, cargando culpas del pasado que no terminan de irse, aunque hayas pedido perdón 1000 veces, cargando el peso de expectativas que sientes que nunca terminas de cumplir. El peso de una fe que a veces se siente más como una obligación que como una fuente de vida. Y lo más doloroso de todo es que eres creyente, que amas a Dios genuinamente, que vas a la iglesia, que oras, que intentas hacer todo lo correcto, y aún así el cansancio no cede, y en algún momento de honestidad brutal te preguntas si algo está mal contigo, si la vida cristiana debería sentirse así, si el peso que cargas es normal, o si hay algo que no estás entendiendo. Y si te dijera que Jesús vio ese peso exactamente antes de decir las palabras más abiertas y más tiernas que pronunció en toda su vida pública, que hay una invitación escondida en Mateo 11:28, que no es un consejo religioso ni una frase de motivación cristiana, sino una promesa sobrenatural que tiene el poder de transformar la manera en que vives cada día desde este momento en adelante. Que el descanso que buscas no está en hacer menos cosas, está en una persona. Y esa persona te está llamando ahora mismo. Hoy vas a descubrir por qué el cansancio espiritual no es señal de poca fe, sino de demasiado peso propio. Por qué la religión agota y la relación restaura. Por qué Jesús no dijo venid a mí los que ya lo tienen todo resuelto, sino exactamente lo contrario. Y sobre todo, vas a entender cómo funciona en la práctica diaria esa promesa de descanso que Él hizo y que muy pocos creyentes han aprendido a recibir completamente. Esta revelación no va a eliminar tus responsabilidades, pero va a cambiar radicalmente quien las carga. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Antes de comenzar, necesito pedirte algo importante. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe estas palabras: Jesús, toma mi carga. No las escribas mecánicamente. Escríbelas como lo que son, una rendición. Una declaración de que decides soltar lo que has estado cargando solo y entregárselo a quien prometió cargarlo contigo. Dale like a este video y escribe: Jesús, toma mi carga. Ese comentario es tu primer acto de rendición antes de que terminemos este estudio juntos. Ahora abre tu corazón, porque lo que viene va a tocarte en el lugar exacto donde más lo necesitas. Hay un contexto en Mateo 11 que la mayoría de creyentes nunca estudia porque va directamente al versículo 28, sin detenerse a leer lo que vino antes. Y ese contexto cambia completamente el peso de la invitación. Justo antes de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Jesús acababa de recibir un mensaje perturbador. Juan el Bautista, su primo, el hombre que lo había anunciado, que había preparado el camino, que había dicho, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», estaba en prisión, y desde esa prisión Juan envió a sus discípulos con una pregunta que duele leer. «¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro?» Juan estaba dudando. El hombre que había tenido la revelación más clara de la identidad de Jesús, el que había visto el Espíritu Santo descender como paloma, el que había escuchado la voz del Padre desde el cielo, estaba en una celda oscura preguntándose si se había equivocado. Y Jesús no lo juzgó, no lo reprendió, no dijo, ¿cómo puede dudar después de todo lo que vio?
le respondió con evidencia y luego dijo algo hermoso sobre Juan. Lo defendió delante de todos. Lo honró públicamente en el momento de su mayor debilidad. Y luego miró a las ciudades que habían visto sus milagros y no se habían arrepentido, a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, ciudades que habían recibido más revelación que cualquier otra en la historia de Israel y que la habían desperdiciado. Y en ese momento de aparente fracaso, de discípulo dudando en prisión, de ciudades que rechazaron su mensaje, Jesús hace algo completamente inesperado. Dice en Mateo 11:25, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». En el momento más difícil, en el momento donde humanamente hablando, todo parecía ir en la dirección equivocada, Jesús alabó. Y desde ese lugar de alabanza genuina, desde esa confianza absoluta en el Padre, pronunció la invitación más abierta de toda su vida pública. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, todos». No los que ya se sienten bien, no los que tienen su teología perfectamente ordenada, no los que nunca dudan, ni los que nunca fallan. Todos los que están trabajados, todos los que están cargados, todos los que llegaron al límite, todos los que ya no pueden más. Esa palabra todos tiene tu nombre adentro. A veces cargamos cosas que nunca fuimos diseñados para cargar solos, y lo hacemos por razones que parecen nobles. Porque amamos a nuestra familia y queremos protegerlos. Porque sentimos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Porque aprendimos desde pequeños que pedir ayuda es debilidad. Porque en la iglesia nadie habla de su agotamiento real por miedo a parecer que tiene poca fe. Y así el peso se acumula, silenciosamente, invisiblemente, hasta que un día el cuerpo dice basta, o el alma dice basta, o las dos al mismo tiempo. La palabra traducida como trabajados en el original viene de una raíz que significa golpeado, magullado por el esfuerzo continuo. No es el cansancio de un día difícil, es el agotamiento de alguien que ha estado empujando contra una pared durante demasiado tiempo, que ha gastado energías que no tenía, que ha seguido funcionando en modo de sobrevivencia cuando debería estar viviendo en modo de abundancia. Y la palabra cargados describe a alguien que lleva un peso que fue colocado sobre sus hombros desde afuera. No un peso que eligió libremente. Un peso que la vida, las circunstancias, las expectativas de otros, las heridas del pasado, fueron colocando sobre él sin que lo decidiera. Jesús ve ese peso específico, lo conoce, y hace una promesa que no tiene condiciones de comportamiento. No dice, venid a mí cuando estéis listos. No dice, venid cuando hayáis mejorado lo suficiente. Dice, venid, ahora, tal como están, con el peso completo, con el agotamiento real, con las dudas incluidas como tenía Juan en su celda. ¿Qué estás esperando para soltar ese peso que has cargado solo por demasiado tiempo? ¿Vas a seguir empujando con tus propias fuerzas cuando Jesús mismo te invita a transferirle la carga? Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento exacto para hacerlo. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita ahora mismo, porque cada semana hay un nuevo estudio que puede ser precisamente la palabra que tu alma necesita para seguir adelante. Y si ya eres parte de esta familia, escribe en los comentarios «Estoy aquí por fe», como tu declaración pública de que estás comprometido con tu crecimiento espiritual. Ese gesto simple tiene un poder real, porque es una declaración delante de Dios y de todos los que comparten este espacio. Inspira a otros que están dudando a dar el mismo paso. Ahora déjame llevarte al versículo siguiente porque ahí está la clave práctica que la mayoría no ve. Mateo 11:29 dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate en algo que parece contradictorio a primera vista. Jesús acaba de invitarte a soltar tu carga, y en el siguiente versículo te invita a tomar un yugo. ¿No es eso lo mismo? ¿No es cambiar un peso por otro? No. Y la diferencia lo cambia absolutamente todo. Un yugo en la cultura agrícola del tiempo de Jesús no era un instrumento de tortura. Era una herramienta diseñada para distribuir el peso entre dos animales de manera que ninguno cargara solo lo que ambos podían cargar juntos. Y había un tipo específico de yugo que se usaba cuando un buey joven estaba aprendiendo. Se le colocaba junto a un buey maduro y experimentado. Y el yugo estaba diseñado de manera que el peso recaía principalmente sobre el más fuerte. El buey joven aprendía el camino, se acostumbraba al ritmo, iba junto al experimentado. Pero no cargaba el peso completo porque el yugo lo distribuía de manera que el más fuerte llevaba la parte más pesada. Eso es exactamente lo que Jesús describe. Su yugo. No el yugo de la religión que aplasta, no el yugo de las expectativas humanas que agotan, su yugo específico, el que Él diseñó, el que Él comparte contigo, el que distribuye el peso de manera que Él lleva la parte que tú no puedes. Y luego dice algo que define completamente el tipo de compañero de yugo que estás tomando. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El que va junto a ti en el yugo no es exigente, no es impaciente, no golpea cuando tropiezas. Es manso, es humilde. Adapta su paso al tuyo, te da el tiempo que necesitas para aprender. No te abandona cuando el terreno se pone difícil. Y la promesa que sigue es específica de una manera que muchos no notan. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No para sus cuerpos solamente, para sus almas. Porque el cansancio más profundo no es físico, es el alma la que más pesa cuando ha cargado demasiado por demasiado tiempo. Necesito contarte algo que el Espíritu Santo me puso en el corazón compartir en este momento del estudio. Hace aproximadamente 9 meses me escribió una mujer de 47 años. No voy a decir su nombre para proteger su privacidad, pero su historia necesita ser contada porque sé que hay alguien viendo este video ahora mismo que se va a ver reflejado en ella. Llevaba 22 años siendo la columna de su familia. Su esposo había luchado con enfermedades crónicas durante más de una década, lo que significaba que ella trabajaba. Cuidaba de él, criaba a sus 3 hijos, servía en la iglesia los fines de semana y encontraba la manera de sonreír para que nadie notara cuánto peso cargaba. 22 años haciendo eso, sin quejarse, convencida de que quejarse era falta de fe, convencida de que si seguía firme, Dios la sostendría, hasta que un martes por la mañana, sin que pasara nada especialmente grave ese día en particular, se sentó en el suelo de su cocina y no pudo levantarse. No lloró, no habló, solo se quedó ahí sentada por 2 horas mirando la pared, completamente vacía, sin una sola gota de nada dentro. Me escribió esa noche diciendo que se había dado cuenta de que llevaba 22 años cargando sola lo que nunca fue diseñado para cargar una sola persona, y que ya no podía más, y que tenía miedo de lo que eso significaba para su fe, porque siempre le habían enseñado que los creyentes fuertes no se quiebran. Llegó a este canal buscando una señal de que Dios la veía, que su agotamiento no era invisible para el cielo. Empezó a ver los estudios y en uno de ellos escuchó hablar del devocional, 7 días de transformación con Cristo y el Espíritu Santo, que desarrollé después de años acompañando personas exactamente en ese punto de quiebre donde el alma dice basta. No es un programa de motivación, no son pasos de autoayuda disfrazados de espiritualidad. Son 7 días de encuentro real y progresivo con Cristo y el Espíritu Santo,
diseñados específicamente para las personas que han llegado al límite de sus propias fuerzas y necesitan aprender a soltar el peso en las manos correctas. Me escribió para preguntar por él. Le expliqué de qué se trataba. Lo adquirió esa misma noche. El primer día lloró durante horas, no de tristeza, de alivio, porque por primera vez en 22 años alguien a través de la palabra de Dios guiada en ese devocional le dijo que su agotamiento no era pecado, que Jesús no la llamaba a cargar más, la llamaba a soltar. El tercer día me escribió un mensaje corto. Decía: «Hoy dormí 4 horas y me levanté más descansada que en años. No sé cómo explicarlo. Algo cambió». Para el sexto día, me contó que había tenido una conversación con su esposo que llevaban años postergando, una conversación honesta sobre el peso que ella cargaba sola, y que por primera vez él había podido escucharla sin ponerse a la defensiva, porque ella ya no lo decía desde el agotamiento y la acumulación, sino desde la paz que había comenzado a instalarse en su interior. Al terminar los 7 días, me escribió algo que leí varias veces antes de responder. Decía: «Entendí por fin lo que significa el yugo de Jesús. No es cargar menos, es cargar junto a Él, y junto a Él, el mismo peso que antes me aplastaba ahora es completamente diferente, porque ya no lo cargo sola». Si reconoces algo de tu historia en la de ella, si hay un agotamiento en tu alma que llevas demasiado tiempo cargando solo, el enlace del devocional está en la descripción y en el comentario fijado de este video. Tiene un costo simbólico, porque ese aporte nos ayuda a mantener este ministerio activo, para seguir llevando la palabra de Dios a las personas que más la necesitan. Si no encuentras el enlace, comenta «devocional». Y personalmente me aseguro de que te llegue. Hay algo más en Mateo 11 que completa todo lo que hemos estudiado hoy y que necesitas ver para que esta verdad quede completamente anclada en tu espíritu. En el versículo 30, Jesús dice: «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esa frase ha sido malinterpretada por mucha gente que la usa para decir que la vida cristiana no debería tener dificultades. Pero eso no es lo que está diciendo. La palabra traducida como fácil en el original no significa sin esfuerzo, significa bien ajustado, hecho a medida, un yugo que fue diseñado específicamente para ti, que no te roza, que no te lastima, que encaja perfectamente porque fue hecho por alguien que te conoce completamente y que sabe exactamente cuál es tu forma, tu capacidad, tu ritmo. Los yugos que agotaban a los animales en la antigüedad eran los que estaban mal ajustados, los que no habían sido hechos para ese animal específico, los que rozaban en los lugares equivocados y creaban heridas con el tiempo. El yugo de la religión agota porque nunca encaja perfectamente. Siempre hay algo que roza, siempre hay una expectativa que no terminas de cumplir. Siempre hay un estándar que parece moverse cada vez que te acercas a él. Pero el yugo de Jesús fue hecho para ti, ajustado a tu medida exacta, diseñado para tu paso específico, hecho por manos que te conocen mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y ligera mi carga no significa que no habrá peso, significa que el peso es proporcional a lo que puedes cargar cuando lo cargas junto a él. Porque el peso que aplasta a alguien que carga solo es completamente manejable para alguien que lo carga junto al más fuerte del universo. Escribe ahora en los comentarios: «Ya no cargo solo». Esas 4 palabras son una declaración de que recibiste la invitación de Jesús, de que decidiste soltar lo que has cargado solo y tomarlo junto a Él, que el yugo que llevas de ahora en adelante no es el de la religión que agota, sino el de la relación que restaura. Escríbelo ahora y deja que resuene en tu alma mientras lo escribes. Hay una imagen en la Biblia que conecta todo lo que estudiamos hoy de una manera que te va a quedar grabada.
En Primera Reyes 19 encontramos al profeta Elías debajo de un árbol en el desierto. Acaba de huir de Jezabel. Acaba de correr por su vida, y este hombre que había llamado fuego del cielo, que había enfrentado a 450 profetas de Baal solo, que había visto milagros que nadie más en su generación había presenciado, está tirado en el suelo pidiendo morirse. Y dice algo que duele leer, porque es demasiado familiar. «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Agotamiento total, espiritual, emocional, físico. El hombre más poderoso espiritualmente de su generación tirado en el suelo sin poder más. ¿Y qué hace Dios? No lo regaña. No le da una charla sobre fe. No le dice que un profeta no debería sentirse así. Lo deja dormir. Y luego le envía un ángel que le toca y le dice, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios en ese momento no le da una visión, no le da una revelación teológica profunda, le da pan recién horneado y una vasija de agua, lo más básico, lo más nutritivo, lo más necesario para ese momento específico. Porque hay momentos donde lo que el alma necesita no es más información, es descanso genuino, es ser cuidado, es que alguien vea el agotamiento y responda con ternura en lugar de con exigencia. Eso es exactamente lo que Jesús ofrece en Mateo 11:28. No más obligaciones, no más peso, descanso, genuino, profundo, sobrenatural. Y ese descanso está disponible para ti ahora mismo. No cuando hayas resuelto todo lo que tienes pendiente, no cuando hayas descansado lo suficiente por tus propios medios. Ahora, tal como estás, con el peso completo. Llegaste hasta el final de este estudio. Y eso me dice algo muy específico sobre ti. Me dice que hay en tu espíritu un hambre real que no se conforma con respuestas superficiales. Que buscas algo genuino, que aunque estés cansado todavía buscas. Y eso, aunque no lo sientas así, es una de las formas más poderosas de fe que existe. Muy pocas personas llegan hasta aquí, la mayoría abandona mucho antes, pero tú te quedaste. Y Jesús ve eso. Ve que en medio de tu agotamiento seguiste buscando su voz, y eso tiene un valor enorme delante de Él. Escribe en los comentarios por qué llegaste hasta el final. No una frase genérica, algo real como «Llegué hasta el final porque necesitaba escuchar que puedo soltar el peso». Esa declaración es el primer paso de tu descanso comenzando a activarse. No lo subestimes. Si este estudio tocó algo en ti, dale like ahora mismo. No como cortesía, como una declaración de que la palabra de Dios tiene valor y merece ser elevada por encima del ruido del contenido vacío. Y comparte este video. Hay alguien en tu lista de contactos que está tirado debajo de su propio árbol, en el desierto ahora mismo sin poder más. Tu obediencia de compartir puede ser el pan recién horneado que Dios usa para decirle, «Levántate y come, porque hay camino por delante». Cuando lo compartas, escribe en los comentarios, «Ya lo compartí». YouTube está limitando activamente los videos de fe. Los algoritmos prefieren el entretenimiento que adormece sobre la palabra que despierta. Y eso significa que estudios como este no llegan solos a las personas que los necesitan. Llegan porque tú los apoyas, porque tú decides que la palabra de Dios merece más visibilidad. La herramienta más poderosa que tienes para apoyar este ministerio es el botón de supergracias. Ese corazón que aparece debajo del video al lado del botón de compartir. Cuando lo presionas, no estás apoyando simplemente un canal de YouTube. Estás levantando la voz del Evangelio. Estás diciéndole al algoritmo que este tipo de contenido importa. Cada clic en ese botón del corazón es resistencia espiritual. Es tu manera de decir que la palabra del Señor no se calla. Hazlo ahora con lo que puedas. Lo que importa no es el monto. Lo que importa es tu sí. Y si quieres ir más profundo en tu fe junto a una comunidad de creyentes que caminan juntos,
Únete a la membresía de este canal. El enlace está en el comentario fijado y en la descripción. Contenido exclusivo, comunidad genuina, crecimiento espiritual colectivo que no encontrarás en ningún otro lugar. No pierdas ni un solo video de este canal. Aunque no puedas verlos todos con atención completa, ponlos de fondo mientras haces otra cosa. Tu mente está captando verdades del espíritu, incluso cuando no estás prestando atención total. Cada palabra que entra está edificando tu fe y fortaleciéndote para las batallas que vendrán. Y antes de irte, mira los comentarios. Hay alguien ahí que está debajo de su árbol ahora mismo, agotado, sin fuerzas. Una palabra tuya puede ser exactamente lo que necesita para levantarse. Sé el ángel de Dios en ese comentario. Ahora permíteme hacer lo que siento en mi corazón que necesito hacer por ti. Dios me pide en este momento que ore por tu vida, por tu agotamiento, por el peso que has cargado demasiado tiempo solo. Él te ve, conoce exactamente cuánto pesa lo que llevas, y me mueve a interceder por ti ahora mismo. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me paro delante de tu trono de gracia por esta persona que llegó hasta el final de este estudio. Señor, tú conoces su nombre. Conoces el peso exacto que ha cargado. Conoces los años de silencio sobre su agotamiento. Conoces las noches donde siguió funcionando cuando ya no tenía nada dentro. Y ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, declaro descanso sobrenatural sobre su alma. Gloria a Dios. Que Mateo 11:28 deje de ser solo un versículo que conoce y se convierta en una realidad que vive desde hoy. Aleluya. Señor, quita de sus hombros el peso que nunca fue diseñado para cargar solo. Cada preocupación que cargó en silencio, cada responsabilidad que asumió sin ayuda, cada carga que acumuló por años, porque aprendió que pedir ayuda era debilidad. En el nombre de Jesús, esa carga se transfiere ahora a tus manos. Aleluya, Padre, que aprenda lo que significa tomar el yugo de Jesús, el que está bien ajustado, el que no roza, el que fue diseñado exactamente para su medida. Gloria a Dios. Señor, restaura sus fuerzas, no solo físicamente, en lo más profundo de su alma, donde el agotamiento se instaló sin que nadie lo viera. Que duerma con paz genuina, que despierte con energía renovada, que cada mañana sea un llenado fresco del Espíritu. Aleluya. Padre, sana la herida de quien aprendió a cargar solo, porque nadie estuvo disponible para compartir el peso. Sana la independencia forzada, sana la autosuficiencia que parece fortaleza, pero por dentro es soledad. Gloria a tu nombre. Declaro sobre su familia alivio sobrenatural, que las cargas que parecían inamovibles comiencen a moverse, que las situaciones que parecían sin solución reciban intervención divina, sobre sus finanzas, provisión, sobre su salud, restauración, sobre su propósito, claridad renovada. Aleluya, Señor, que el descanso que reciba en su alma desborde hacia los que lo rodean. Que su familia note la diferencia, que su hogar respire diferente, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y su mente. Gloria a Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El peso que has cargado solo no fue diseñado para cargarlo solo. Y la invitación que Jesús hizo hace 2000 años sigue completamente vigente para ti hoy. Venid a mí. Todos los que estáis cansados, yo os haré descansar. Esa promesa tiene tu nombre. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.